Carlos había dicho que ya confiando en el Señor terminábamos el día de hoy todo el estudio de Efesios. Ha sido de gran bendición, ha sido de gran ayuda el recordar todo lo de Efesios. Y pues antes de comenzar con el 6:10, vuelvo a recordar un versículo que me ha llamado mucho la atención y es el 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces realmente yo veía como el Señor ponía este versículo para todo lo que seguía. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, sed imitadores de Dios en el matrimonio, sed imitadores de Dios como hijos, como padres, como trabajadores y como amos. Si tenemos algo para un trabajo, una empresa en donde tenemos nosotros que estar dándoles trabajos a otras personas, como jefes, podríamos decirlo. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es el versículo que me llama la atención para poder hacer el resto. Es imposible yo ver el matrimonio si no es por Cristo y la iglesia, si no es por Él siendo mi padre y yo hijo. O sea, cada vez que yo veo al Padre puedo ser imitador. Entonces esa imitación es lo que el Señor quiere, que seamos como mimos. Pero ahora en el 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Igualmente no se va a poder hacer nada de esto que Pablo dijo si no es porque somos siendo llenados por el Espíritu. Nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Y ahora sí, viendo el capítulo 6, versículo 10, aparece una palabra: por lo demás. Ese por lo demás sería casi como una conclusión. Aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia. Lo encontramos en Filipenses, en donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo digno, todo lo recto, en esto pensad. Y aquí vuelve a aparecer un por lo demás en Efesios 6. Este por lo demás podría ser una conclusión, pero también puede ser una parte futura. Algunas traducciones de la Biblia lo utilizan de esta manera. En la Nueva Traducción Viviente, como una palabra final, y en la Nueva Versión Internacional lo utilizan como por último. Entonces, en unas interlineales se utiliza como así que. Entonces, para poder conectar este por lo demás, por último, con lo que estaba hablando Pablo, que era el comportarnos, obedecer a nuestros padres, los padres no exasperando ni haciendo que los niños, pues acá lo dice: honra a tu padre, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces aquí el por último, hermanos míos, es porque algo futuro va a pasar. Va a haber como una oposición a todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, quiere que como nosotros andemos, como es digno. Y esa oposición es la que vamos a encontrar más adelante, que es una oposición espiritual. Entonces, por eso Pablo lo primero que va a empezar a decir es: por último, hermanos míos. En algunos manuscritos no aparece hermanos míos, pero en la mayoría de veces cuando Pablo va a decir por lo demás, casi siempre aparece el hermanos míos. Entonces tal vez un hermano lo quiso poner también como hermanos míos, pero sería: por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El fortaleceos también lo utilizan en otras versiones. Me llamó la atención eso porque en la Reina Valera del 60 dice fortaleceos. En la Biblia textual dice sed fortalecidos. O sea, es algo del cual es un verbo, es pasivo, en donde lo que yo tengo que hacer es agarrarme al Señor y el mismo Señor me va a estar fortaleciendo. En otra versión, que es la Dios habla hoy, dice: fortaleceos en vuestra unión con el Señor. En otro dice: manténganse fuertes.
En otra versión dice, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Dejaos llenar del poder que da el Señor. Entonces, partiendo de ahí, lo primero que el Señor quiere es que nosotros nos dejemos fortalecer por el Señor. Y acá dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que el Señor quiere, que nosotros seamos fortalecidos por Él. Hay un versículo que es famoso en nosotros, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Una de las traducciones podría ser, Cristo quien me fortalece, porque Cristo me fortalece, yo puedo hacer el resto. Sería una de las paráfrasis que utilizan. Entonces acá dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo yo podría fortalecerme en el Señor? Hay un versículo que es en Juan 15 que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es el fortaleceos en el Señor, o déjense fortalecer por el Señor. El dejarnos fortalecer por el Señor es agarrarnos a Él, solamente mirarle a Él, porque van a haber momentos en donde lo que quiere uno es alejarse del Señor, estar como lejos. No, Señor, yo lo puedo hacer en mis fuerzas, yo lo puedo hacer, pero acá no dice hágalo en sus fuerzas, sino fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí ya Pablo empieza a decir la primer parte, como si toda esta parte es como si fuera un soldado romano, primero en el entrenamiento. Entonces necesita primero un entrenamiento, luego ya después ponerse la armadura verdadera y luego la lucha. Entonces esta es la primera parte que el Señor empieza a poner en todos nosotros, el fortalecernos en el Señor y en ese poder de Él. No en el poder de nosotros. Entre más nosotros podamos mirar al Señor, y como decía el Señor cuando estaba lo del aguijón, que dice, se me olvidó el versículo de la gracia, bástate de mi gracia. O sea, el bástate de mi gracia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos ser, bastarnos de la gracia del Señor, fortalecernos en lo que el Señor hizo. ¿Y por qué? Porque Él es el fuerte, Él es el Señor que ya venció todas las cosas, el Señor que en Efesios 2 también dice que fue puesto por alto sobre todo principado, sobre toda autoridad. Entonces, ¿en quién más podemos fortalecernos si no es en el mismo Señor? Si no es en el mismo Señor, no podríamos nosotros hacer nada. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder que el Señor ya dio. Hay uno que el Señor mismo fue levantado en alto y que ahora está sentado a la diestra. Y que también a nosotros también dice que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces ya ahora hay una posición en nosotros, y esa posición que tenemos que seguir permaneciendo firmes en esa posición que el Señor ya dio. Fortaleceos en el Señor y en ese poder que el Señor ya nos dio. Hay un versículo que lo encontramos en Efesios 3:14 que nos va a ayudar un poquito más a lo que Pablo quería decir ahí. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces acá ya no lo decía, es una oración que Pablo está haciendo, pero acá ya no es una oración, sino que dice, por último, las últimas palabras que voy a decir es, fortalezcase en el Señor. Fortalezcase en el Señor. Es la primera cosa que vamos a empezar a ver en esta lucha que tenemos. Fortalezcase en el Señor. Necesitamos fortalecernos. Somos hombres débiles que realmente no podemos hacer nada por nosotros. Pero por eso el Señor dice que nos fortalezcamos. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primero, fortalezcasen, y ahora vístasen de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, la palabra que se utiliza en griego es panoplia.
que significa toda la armadura, o sea, la armadura que utilizaba un soldado romano. Entonces está diciendo, vístasen con toda la armadura de Dios. Van a utilizar algunas partes de la armadura más adelante, pero acá lo primero que va a decir es, fortalezcanse y ahora vístasen de esa armadura. ¿Para qué nos debemos vestir de esa armadura? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, primero lo que quiere el Señor es que nos vistamos, que nos fortalezcamos para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces encontramos dos cosas aquí. Primero, que necesitamos estar firmes, y la segunda, que el diablo nos está acechando. Hay unas acechanzas con todo creyente. Aquí por eso puedo decirlo, hermanos míos, todos nosotros estamos siendo acechados por Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de todo el pueblo del Señor. Él está acechándonos en todo momento, buscando el punto débil de cada uno de nosotros, y ahí por donde estamos más flacos, más delgados, donde podemos, ahí Satanás está siempre buscando la forma para acechar. Por eso que dice que nos vistamos de la armadura de Dios, para que podamos resistir en eso. Y aparece la primera vez, estar firmes. ¿Por qué necesitamos vestirnos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces nuestra lucha no es una lucha física, no es una lucha física de la cual podamos decir nosotros, no, es que este hermano, mi jefe, todos están contra mí. Bueno, sino que no es una lucha contra sangre y carne, sino son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí ya empezamos a ver algo espiritual. Sé que no todos nosotros podemos ver la parte espiritual. El Señor a algunos les ha dado el don, pero acá no está diciendo para los que puedan verlo, sino acá está diciendo que tenemos una lucha contra sangre y carne. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, y aquí nos dice el carácter de todo esto, espirituales. ¿Y cómo son? De maldad. O sea, son malos. No es algo como son ángeles caídos, son demonios. Nuestra lucha es contra estos. No los podemos ver, así que sería mucho más difícil una lucha contra algo que no podemos ver. Es muy difícil. Por eso dice, debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y esta armadura es de Dios, no de nosotros. No es una armadura de la que nosotros podamos también ver, sino que todo es espiritual. Vistámonos de esa armadura de Dios para luchar, para permanecer firmes contra todas estas acechanzas de Satanás, contra estos principados, contra esas potestades, contra esos gobernadores de tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales que están en regiones celestes. Y acá nos dice también en dónde están estas principados, estas potestades. Están en unas regiones celestes, así que no podemos verlas. Y por causa de que no podemos verlas tampoco, acá nos está diciendo, pásenlas por alto, sino que dice, vístas, fortalezcas en el Señor, porque tenemos una lucha. Entonces, primera parte es que nosotros debemos reconocer que hay una lucha. Hay una lucha, por eso hay días que son muy complicados, hay días en donde realmente está todo el ataque, hay días que estamos un poco más mal, un día que estamos con el ánimo abajo, porque realmente hay momentos en donde se va a ver más, se va a intensificar esa lucha y no las podemos ver. Entonces empezamos a echarle la culpa a las personas que están a nuestro alrededor. Pero no, acá nos dice de una vez que hay una lucha, y esa lucha es contra algo espiritual. Por tanto, ese por tanto ahora es una conclusión. Sabemos que tenemos una lucha, sabemos que necesitamos estar permaneciendo firmes, ya lo sabemos. Ahora, por tanto, tomen la armadura de Dios. Entonces, primero, armadura de Dios. Es una armadura que el Señor nos está proveyendo. Es algo que el Señor ya nos dio y que ahora dice, tómenla.
sé que hay un versículo que me llama la atención y está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice Segunda de Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que el Señor ya hizo en la cruz, todo lo que el Señor ya ha hecho, nos ha sido dado. El Señor ya nos ha dado tanto que a veces desconocemos todo lo que el Señor ya ha dado. Y acá, tomando este versículo como base, dice: pertenecen a la vida y a la piedad, para que podamos vivir de esa vida y esa piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces necesitamos recordar, entender, que el Señor mismo vaya revelando en nuestras vidas que el Señor ya nos ha dado todas las cosas, en lo que corresponde a la piedad y en lo que corresponde también a la vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tal vez nosotros no conocemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Por eso Pablo aún oraba en el capítulo 1: Señor, yo te pido para que le sea iluminado a cada uno de nosotros, para que podamos entender cuál es el poder del Señor, la supereminente grandeza de su poder. Entonces el Señor, para que podamos conocerle y seguir conociéndole, entonces necesitamos empezar a entender que todas las cosas ya nos ha dado el Señor. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Tomarlas. Y una de esas muchas cosas es acá una que dice la armadura de Dios. Pablo entonces empieza a utilizar un ejemplo que es el de la armadura de los soldados de Roma. Los soldados romanos tenían entonces la armadura de ellos tenía una falda, nosotros le podríamos decir como una falda que llegaba hasta por acá, para que pudieran moverse. Si tuvieran una falda muy larga, pues se tropezarían con la falda larga, entonces era una falda corta. Tenía un cinturón, tenía una coraza, tenía también un escudo y tenía como una daga. No era una espada tan larga, sino era como una espada más bien corta. Un casco del cual protegía la parte de la parte de atrás y protegía esta parte. Y aún tenía pues otros tipos de armamentos, una jabalina, bueno, muchas cosas. Pero acá el Señor nos va a empezar a mostrar como un ejemplo para que nosotros podamos empezar a entender un poco, porque sería difícil si solamente dice: tomen la verdad, vístanse de justicia, y entonces uno pues no lo entendería mucho. Entonces Pablo lo que empieza a mostrar es cómo lo podríamos hacer, o cómo podríamos tomar esa armadura y vestirnos, usando un ejemplo que era el de los romanos. Entonces acá dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué necesitamos tomar toda la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo. Hay un día malo. Realmente no solo un día, todos los días son malos. Lo habíamos visto acá en Efesios 5, en donde dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero a pesar de esos días que son malos, que está hablando de que cada vez más estamos llegando a un momento de perversión, poco a poco cada vez más perversión, acá está hablando también de un día malo del cual corresponde a nuestras vidas. Un día malo en donde tenía por acá una palabra donde dice: todo día cuando Satanás tiene grandes oportunidades para atacarnos en la parte exterior o aún en la parte interior, o sea, con pensamientos, con nuestro ánimo, con nuestras emociones.
Entonces el día malo también podría ser cuando Satanás tiene grandes oportunidades para atacarnos. Cuando estamos en los momentos más de flaqueza, Satanás entonces ahí utiliza todo. Como por ejemplo cuando le pasó al Señor Jesucristo, que estaba ya con hambre, ya después de 40 días. Entonces al Señor Jesucristo también Satanás utilizó ya después de eso para empezar a tentarlo. Entonces dice, para que en ese día malo, habiendo acabado todo, ese acabar todo, ¿qué podríamos decirlo? ¿Cuál sería el acabar todo para nosotros? ¿Cuál sería el acabar? Dice, habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, ¿cuál sería ese acabar todo? Yo me ponía a pensar en ese acabar todo y recordaba algunos versículos de todo Efesios que ya vimos durante el tiempo, en donde decía, o sea, el Señor teniendo un propósito, que dice que nos predestinó para que seamos hijos adultos, hijos mayores, para que tuviéramos una madurez. Entonces el Señor lo que quería era eso. ¿Y qué quiere Satanás? Destruir, intentar como poner un obstáculo para que nosotros no podamos llegar a la meta del Señor. Por eso nuestra lucha es difícil a veces. Pero aparte de lo difícil, el Señor ya nos dio algo, nos dio una armadura completa. ¿Qué también podemos encontrar acá en acabado todo? Dice que somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En esas obras buenas que el Señor preparó y que ahora dice que andemos en ellas. Ahora que quiere Satanás y todas sus huestes intentar detenerlo, intentar detener la obra del Señor. Pero recordamos que el Señor mismo ya tiene todo planeado y que ya venció. Y que ya venció en todas las cosas, que lo único que nosotros necesitamos estar es, después de acabar todo, estar firmes. No es una lucha como se utilizaba en algunas denominaciones, donde dice, bueno, ahora vamos a empezar a luchar y vamos a buscar a todos los enemigos y a cogerlos con la espada del Espíritu, y hasta utilizaron otras palabras, ametralladoras, eso mejor dicho, cambiaron por todo. Pero eso no es lo que el Señor acá está diciendo. Acá no está diciendo, ustedes tienen que empezar a atacar, a luchar, sino que esta armadura que el Señor nos dio no es de lucha, no es de ataque, sino es de defensa. ¿Por qué? Porque acá nos dice, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el propósito de esta armadura es que en el día malo, el seguir nuestra ruta mirando hacia el Señor, podamos estar firmes. Eso es lo que quiere el Señor. Estad pues firmes. 3 veces aparece esa palabra durante estos versículos. Es necesario que podamos verla, estar firmes. Lo que el Señor quiere es que estemos firmes, que en medio de las situaciones y de todas las cosas que estén pasando, en medio de ese día malo que estemos, podamos estar firmes. Estemos firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Nuevamente nos vuelve a recordar que necesitamos estar firmes. Y ahora sí ya vamos a comenzar a vestirnos. Fortalecidos primero en el Señor, como lo decía la palabra, en el poder de su fuerza, y ahora vestirnos de esta armadura. ¿Qué necesitamos para vestirnos? Lo primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado romano lo primero que se ponía era esas 3 cosas. Las primeras 3 partes. Lo primero era un cinturón. Un cinturón en donde lo que hacía era ceñir el vestido que tenía. Entonces era un cinturón para poder ceñirse con el vestido, que no se estuviera como moviendo mucho. Y aún ese cinturón ayudaba para ponerse la espada. Esa era la primera parte. La segunda, la coraza, una coraza que tenía para proteger su pecho, su espalda, para proteger los órganos vitales, de los cuales podría otra persona atacarlo y pues quedar ahí uno muerto de una vez. Y los pies tenían entonces unas sandalias que iban amarradas casi hasta la mitad del pie, así con muchos como cordones, y en la parte de abajo tenían unos clavos.
Ellos le ponían unos clavos para que cuando ellos tuvieran que luchar, estuvieran firmes, muy firmes en el terreno, para cualquier tipo de terreno, y estuvieran firmes. Entonces, 3 cosas importantes. Eso era lo del soldado romano, pero como Pablo quiere mostrarnos la parte espiritual, nuestra lucha no es nada físico, entonces ahora nos va a hablar de esas 3 partes primordiales. Primera, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa verdad, ¿cuál sería la verdad que el Señor quiere primero que hagamos? Primero es una verdad cumplida, una verdad de la palabra del Señor. En Efesios estuvimos viendo también algunas partes de la verdad. Lo vimos en la verdad en Efesios 4:21. Pero antes de lo encontramos en otra parte. Dice, hablad la verdad en amor. No me acuerdo ahorita del versículo. 4:15. Siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces empieza a hablarnos de una verdad, la verdad de su palabra, y aquí nos va a mostrar cuál verdad, también en 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esta verdad es la que el Señor quiere mostrarnos, pero no solamente es una verdad de conocimiento, sino que es una verdad que ya es una verdad cumplida, una verdad en donde ya estamos ceñidos con esa verdad, en donde estamos ya diciendo, no, es que el Señor ya nos dijo esto, hay una verdad cumplida, y esa verdad cumplida es la que nosotros necesitamos para ceñir nuestros lomos, para amarrarnos el cinturón, para comenzar a tener esa panoplia completa, una verdad que está fijada a la parte de nuestros lomos, podríamos decirlo ahí como lo dice ahí, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Esa justicia no es aunque en la palabra del Señor también aparece justificados pues por la fe, ya tenemos esa justificación que el Señor nos dio. Esta justicia no nos está hablando de esa justicia del Señor, sino que realmente nos está hablando de una rectitud de carácter que es cumpliendo la voluntad de Dios constantemente. O sea, es una rectitud de carácter que tenemos nosotros. Esa rectitud de carácter, también viendo esta coraza, la podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:8. Acá nos habla de justicia. Y aquí nos va a hablar en 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor. 2 palabras. En una nos decía vestidos de la coraza de justicia, y acá nos está diciendo ahora de fe y de amor. ¿Por qué? Porque nuestra justicia va dependiendo de estas 2 palabras, de una fe en el Señor Jesucristo y de esa fe andando en amor, como ya nos lo decía también en Efesios. O sea que entonces la misma coraza de justicia es el andar en rectitud por medio de la fe y del amor. Esa es la coraza que el Señor quiere. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ya entonces más adelante vamos a ver el yelmo. Entonces, 2 partes importantes, la fe y el amor, porque realmente nosotros andamos por fe. Entonces, y nuestra misma fe nos va llevando a hacer esas buenas obras que el Señor preparó de antemano y a poder caminar rectamente en rectitud delante del Señor, haciendo la voluntad del Señor, pidiendo su voluntad, diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Necesitamos entonces, ¿qué nos va a proteger esa coraza? De los órganos vitales. Nos va a proteger de los riñones, nos va a proteger de que llegue algo hacia el corazón, de algo hacia atrás, o sea, eso era lo que nos quería primero proteger. ¿Y cómo se protege toda esta parte? Con la coraza de justicia, viviendo una vida en rectitud. Aquí no es de ponernos el momento como me va a poner, Señor, me pongo la coraza de justicia y entonces, no, realmente no es de ponérsela por un ratico, sino que el soldado romano realmente andaba con estas 3 partes para todo lado. No era solamente para una guerra, sino que el soldado romano siempre tenía
su cinturón, donde tenía acá aún la vaina y su espada, su coraza y su calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esa parte me gusta mucho, porque a veces olvidamos esta parte. Este versículo, que es el versículo 15, no lo tenemos mucho en cuenta. Entonces, no, ya estoy protegido mis órganos vitales, ya estoy ceñido mis lomos, ya podemos seguir. Pero acá dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En una traducción dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Es una disposición. ¿Por qué me gusta esto? Porque a veces nosotros ponemos el Evangelio de la paz, este Evangelio que el Señor nos ha dado también, como para algunos. Los evangelistas son los que evangelizan. Los pastores son los que tienen que también evangelizar, porque Pablo le dijo a Timoteo: haz obra evangelista. Pero acá no nos está diciendo para algunos, sino que necesitamos también, igual que en la misma coraza, tener nuestro calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Y es un evangelio que va a dar buenas nuevas para todas las personas. Como lo dice en Romanos: bienaventurados son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. O sea, hay una bienaventuranza. Este calzado también, lo decía Spurgeon, era un calzado que aunque estuviera viejo, nunca iba a ser viejo, sino que era nuevo para siempre. Era un calzado del cual era cómodo para todo aquel que lo llevaba. Y entonces decía Spurgeon en cambio otros están andando descalzos. Necesitamos llevarles este mismo evangelio a aquellos que están descalzos. Algunos tienen unos zapatos, zapatillas, pero no les va a ser bien, porque de todas maneras se van a envejecer y se van a acabar. Pero estas sandalias que el Señor nos ha dado no se acabarán nunca. Entonces es hermoso como Spurgeon ponía el evangelio delante de todos, para que todos estuviéramos dispuestos, para una disposición de todos nosotros para proclamar ese evangelio, para proclamar un evangelio de la paz, para poder decirles a nuestros hermanos la paz del Señor. Es un evangelio que trae paz. Es un evangelio que a pesar de que tiene que también destruir todo lo de nosotros, después de eso podríamos decir: tenemos paz para con Dios. Hay una paz también. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Algunas como traducciones no toman como el sobre todo, porque realmente es toda la armadura de Dios. O sea, no podríamos decir no, esta sí, esta no, la coraza no me la estoy poniendo y el escudo sí, sino que este sobre todo lo utilizan en la interlineal de Pérez Millos, dice es en todo. Realmente el tomar el escudo es en todo tiempo. O sea, no era el sobre todo como poniéndolo por primero, sino que todas las cosas que está hablando, de la cual es la verdad, la justicia, el apresto del evangelio, no se podrían quitar. Y hay algo más que debemos tener, que es un escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo no era un escudo redondo, pequeñito, del cual era como para luchas sencillas, sino que la armadura principal del soldado, la parte importante del soldado, era un escudo. El escudo era casi a la medida del soldado, era muy alto, era largo, tenía una parte redonda, y aún lo mojaban en la parte de afuera para que cuando llegaran las flechas de fuego se apagaran. Entonces este escudo no solamente era una forma de defenderse, sino también era un escudo para atacar. Ellos atacaban con el escudo. Pero acá no nos está diciendo ataquen con el escudo, sino acá nos está diciendo que lo debemos tener. ¿Para qué? Para apagar todos los dardos de fuego del maligno, no algunos. Eso es lo chévere de este escudo que podemos tener también, que todos los dardos de fuego son apagados por este escudo. Y tomad el yelmo de la salvación. Acá cuando vemos la parte del escudo, de esta fe que está hablando, es una fe victoriosa
Es una fe que descansa en la verdad revelada, que enseña el poder infinito de Dios. Es un descanso, es un descanso en lo que el Señor ha dicho. Esa es la fe de la cual el Señor está diciendo, en la que podemos apagar todos los dardos de fuego. Todos los dardos. Satanás dijo esto, pero el Señor me dice que nada me podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni poderes, ni ángeles, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me podrá separar del amor de Dios. Esa fe que descansa en lo que el Señor también ya hizo. Esa fe que también ahora me ayuda a ponerme aún el mismo yelmo de la salvación, del cual protege también mis pensamientos, del cual protege la cabeza, protege también la nuca de que no llegara un espadazo y quedara uno pues ahí desnucado. ¿Sí? Nos protegía de todo este yelmo. Este yelmo de la salvación podría ser una salvación futura también, en donde estarían diciendo: yo sé que mi Redentor va a venir en algún momento, yo sé, estoy esperando la venida del Señor. Una salvación de este cuerpo también, en donde dice: este cuerpo todo el tiempo quiere hacer otras cosas. Señor, estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, aún de esa misma salvación de nosotros. Es una salvación completa, una salvación aún de nuestra misma vida y de este andar en estos momentos, en donde es una salvación que nos santifica, que nos va llevando hacia a cada día más ser hijos adultos, hijos mayores, como lo que el Señor desea. El pensamiento que llena la mente del creyente en relación a la salvación. Es un pensamiento que nos llena completamente en esa salvación, que no deja meter ningún dardo de Satanás, en donde Satanás lo pone, pero uno dice: pero qué más si el Señor ya ha dado todo por mí, pero qué más si el Señor me ha dado su espíritu para poder vivir en estos momentos. Es un pensamiento completo. Ese es el casco que necesitamos tener, que todo nuestro pensamiento, que toda nuestra vida, que todo esté lleno, nuestros pensamientos esté lleno de esa salvación que el Señor ya dio. Luego sigue: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la otra parte más, bueno, no podríamos decir más importante, porque todo está ligado, porque estamos hablando de una verdad, de una justicia que es conforme a la voluntad del Señor. Estamos hablando también de un evangelio, y que todo esto lo encontramos en su palabra. Entonces no podríamos separar ninguna de estas. Aún nuestros pensamientos llenos es de su misma palabra. No podríamos ser llenos de nada más, de ningún otro pensamiento. Y esta es la espada del Espíritu. Interesante que acá dice que espada ¿de quién? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, que ha sido dada a nosotros, que nos ha llenado momentos en donde hay amargura, en donde hay momentos también donde comemos y decimos: dulce en nuestra boca, pero amarga en nuestro estómago. Esa palabra de Dios, de la cual también es una parte de la armadura. Esta espada no era una espada larga, sino que era una espada corta, porque los soldados romanos, cuando tenían que ir a la guerra, ellos tenían una estrategia muy chévere. Ellos nunca mandaban la espada así, nunca podían mandarla. Si la mandaban así, ya perdían. Ya los adversarios pues lo mataban. Lo que hacían ellos era, teniendo el escudo, hacían tres partes importantes con la espada: a la parte de aquí, a la parte como de abajo, a la ingle, y al corazón. Entonces hacían así. Los espadachines romanos nunca tenían para estar peleando así como los espadachines de la época media. No había eso, sino que realmente era una espada que solamente era para penetrar. Y si por si acaso no llegaba al de la mitad, al corazón o a la ingle, pero en cualquiera de esos mataban. O sea que esa espada era para matar. Era una espada de doble filo, una espada en donde no tenía solo un filo por un lado para estar peleando de esta manera, sino que era de doble filo para penetrar hasta allá. Si podían hacer así, se llevaban todo el resto. Era una espada muy poderosa, pero no era tan larga, porque si era muy larga pesaba.
y en una batalla, si estuviera pesada, entonces se demorarían más en hacerlo. Entonces tenían que utilizar una estrategia y prefirieron no utilizar una espada de la época que era redonda, larga, o una espada larga para tener que estar peleando, sino que lo que hacían ellos era, utilizando el escudo, atacaban, penetraban al adversario. Eso era lo único que hacían. Entonces por eso utilizaban una espada que era corta y de doble filo. Y la palabra de Dios es igual con nosotros. La palabra de Dios realmente acaba con todo lo de nosotros. La palabra de Dios destruye todo nuestro mismo adversario. Nosotros mismos somos adversarios. Satanás mismo, cuando viene, la misma palabra es la que no permite que pase nada más. No es de luchar. Acá realmente no es de una lucha en donde dice, y tomo la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, y empezamos a recitar muchos versículos, sino que realmente en la misma batalla, en esa misma batalla, cuando viene, lo único que va a poder hacer cuando viene, la palabra va a estar penetrando, va a estar llegando al punto. No era una espada para jugar entonces, porque si yo jugaba también me cortaba con esa espada, sino era una espada para solamente estar atacando en el momento cuando vinieran a atacarme. Era una forma de defensa. Esta palabra de Dios, que la encontramos también en Hebreos 4, en donde dice, si quiere vamos un momento, de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No era una espada de dos filos, es más cortante que una espada de dos filos. O sea que no podríamos compararla con una espada nomás romana, sino que es mucho más cortante que esa espada. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta misma palabra lo que hace es desnudarnos completamente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa misma palabra desnudaba todo nuestro ser. Si había una grosura en nuestro corazón por causa de tantas cosas del mundo, de nuestra misma carne, esa misma palabra llegaba hasta allá y desnudaba, volvía a dejar vulnerable nuestro corazón. Es muy interesante cómo esa palabra da vida también, porque para nosotros dice que nos vivificó por medio de su palabra. Y aún en Salmo 119 dice, vivifícame según tu palabra. Esta palabra también podríamos verla en Salmo 119, versículo 42. ¿41? 42. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Más adelante vemos otro, que es el 49. Acuérdate de la palabra a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué hermoso lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Había una parte, no sé si todos se han visto el progreso del peregrino, pero en el progreso del peregrino hay una en donde está peregrino, cristiano, en el castillo de la desesperación. Y luego cuando está en ese castillo y lleva mucho tiempo, se acuerda que tiene una llave que puede abrir todas las puertas y la saca de su corazón. Esa palabra misma es nuestra promesa para recordar que el Señor viene, esa palabra que nos ayuda a recordar que ya hemos sido salvos por solamente la gracia del Señor. Esa misma palabra que le dijo el Señor a Pablo diciendo, bástate de mi gracia, una palabra hermosa en donde podríamos bastarnos de la gracia del Señor. Y esta es la palabra de Dios
que es nuestra espada, la espada del Espíritu. No es una espada hecha por nosotros, sino una espada por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que también el Señor nos la ha dado. ¿Qué dice el Señor entonces para todo esto? Que nos vistamos de esa armadura. Pero podríamos decir que hasta ahí terminaría la armadura. Pero el versículo 18 nos sigue mostrando un poco más de esa armadura, o de esa lucha de un soldado romano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, otra parte de la armadura del Señor. No nos la va a decir ahí como algo que está como un soldado, sino que acá nos va a decir unas palabras claves. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado romano está atento a lo que viene para acá, pero no puede quedar solo mirando las cosas que uno diría, aquí ya vienen los soldados, sino que había una parte en donde tenían que estar velando, estar atentos a lo que podría llegar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. O sea, había una forma de velar, y acá nos muestra que la forma de estar atentos y de estar orando por todos nuestros hermanos es la oración. Entonces, ¿y cómo es esta oración? En todo tiempo. Una oración en todo tiempo, no una oración en el día un pedacito. Porque a veces en el día el poquito tiempo que uno utiliza para eso, pues sería como algo muy normal. Yo lo digo porque a veces uno dice, no, le dedico 1 hora al Señor y el resto, las 23 horas son para mí. Las 23 horas serían solo para lo que yo quiero, para mis deseos, para mis placeres. Entonces acá no nos está diciendo solo un poquito para el Señor, sino que dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta palabra oración y súplica se diría más bien con una forma de suplicar así, Señor, por favor, Señor, o sea, una súplica que va saliendo casi desde el interior. Sino que es una palabra un poco rara en el griego, deprecación. Entonces deprecación también significaría una súplica, pero incesante, algo así como muy profundo. Entonces sería, ¿y qué quiere decir acá el Señor con toda súplica y oración? Que realmente nosotros necesitamos pedir por todos nuestros hermanos, suplicando, Señor, por favor, ayuda a mi hermano, fortalece a mi hermano, Señor. Hay momentos en donde el Señor no quiere que oremos por nosotros nomás, sino que quiere el Señor que oremos por las otras personas. El Señor no solamente quiere que pidamos por lo de nosotros, sino que acá dice con toda oración y perseverancia y súplica por todos los santos. Acá no dice por todas sus necesidades, aunque es necesario, sino acá dice por todos los santos. Porque a veces el Señor mismo en algún momento va a permitir no que oremos por nosotros, y uno dice, Señor, yo quisiera pedir por esto, pero el Señor dice, ore por él. Señor, pero yo quiero pedir por lo mío. Señor, ore por él, ore por estas personas, ore por todos los santos, por todos los santos. Pero la oración no solamente por ellos, por las personas que están perdidas, por las personas que necesitan también conocer a aquel que nos salvó a nosotros mismos. Esta oración termina Pablo diciendo, y oren también por mí. Señor, ¿cómo podemos orar por Pablo? ¿Cómo podemos orar por los hermanos que están aquí en la localidad? ¿Cómo podemos orar por los obreros de las localidades? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué bonita oración que podríamos hacer nosotros. Señor, pedimos para que cuando el hermano Pablo, los hermanos que están en otros lugares, cuando abran su boca, Señor, realmente les sea una palabra para que puedan conocer al Señor. Y dice, para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y este misterio del Evangelio, que estamos ya concluyéndolo, pero que en Efesios nos lo mostró, que siendo de dos pueblos, que de los gentiles y de los judíos, ahora el Señor ha hecho solo un pueblo.
Ahora este pueblo es el pueblo del Señor, morada del Señor. Entonces, este misterio del Evangelio, que ya no es misterio para nosotros, sino que el Señor nos lo ha dado a conocer por esta carta tan bonita, por el cual soy embajador en cadenas. Escuchaba algo de un hermano que decía, embajador, los embajadores casi siempre tienen sus carros, digamos, en un pueblo, en una parte, en un país. El embajador nunca va a estar en cadenas, pero acá dice que es un embajador en cadenas, porque realmente está sujeto al mismo Señor, pero no solamente estando en cadenas, sino que aún sigue siendo embajador, sigue representando la ciudadanía que el Señor le ha dado a él. Es un embajador en cadenas. ¿Qué sigue pidiendo en la oración? Que con denuedo hable de él, como debo hablar, sin ningún temor. ¿Se acuerdan cuando estaban pidiendo eso los apóstoles? Los apóstoles lo pidieron en Hechos 4, en donde les dicen, bueno, ustedes pueden predicar, pero no van a predicar nada de Jesús. Y ellos llegan a orar y dicen, Señor, por favor, haz que podamos realmente hablar con denuedo. Y el Señor mismo les dio la fortaleza y empezaron a hablar con denuedo completamente. Y nosotros necesitamos hablar también con denuedo. Nosotros necesitamos volver a la época en donde nosotros no nos importaba que nos dijeran algo y mira, es que ustedes se van a perder de verdad, ustedes se están perdiendo, por favor, conozcan al Señor. A esa época en donde tal vez no decían, no, es que ustedes están condenando y queriendo rebajar a veces el Evangelio o algo así, sino que haya un denuedo para que podamos también nosotros predicar el Evangelio sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, en nuestro colegio, en todas partes que necesitan del Señor, en todos los lugares. Y Pablo está pidiendo que oren por eso, como debo hablar. Necesitamos también saber cómo, hay un cómo para hablar, porque para este hermano no podríamos hablar, o sea, como siempre, las mismas cosas. Jesús no utilizó para la samaritana la misma forma de Nicodemo, en donde dijo es necesario, a la samaritana no le dijo es necesario nacer de nuevo, sino que le dijo fue, sí, dame de beber, y empieza a haber otra conversación. Entonces Jesús es experto para eso, también cómo debemos hablar, cómo debemos con de nuevo hablarles a cada persona. No podríamos a todos decirles, si toman de esta agua, pero no saben quién es, si ustedes se arrepienten de sus pecados, pero no saben tal vez qué es pecado. Entonces que el Señor nos dé sabiduría para también poder hablarles como debemos hablarles a cada uno. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, ya aquí terminando la conclusión o los saludos finales, Pablo entonces dice, para que ustedes sepan cómo yo estoy, cómo están mis asuntos, entonces lo hará saber Tíquico. Entonces Tíquico, un hermano, un colaborador de Pablo, del cual iba a llevarle la carta a la parte de Colosas, también iba a llevarla a los Efesios. Él mismo les haría saber lo que necesitaba de Pablo. Y aquí me gusta de Tíquico que nos va a mostrar algo, que es un hermano amado y un fiel ministro en el Señor. Y aquí, pues realmente fiel ministro, necesitamos todos ser fieles ministros en todo. Tíquico, ¿qué iba a hacer? Solamente llevar la carta y decirle, Pablo está bien, Pablo está ahorita en la cárcel, pero está pasando esto, o sea, realmente iba a ser fiel en todo. Y nosotros necesitamos también de esa fidelidad en cualquier cosa que el Señor nos mande a hacer, ¿no? Tíquico iba a hacer eso, pero era un amado hermano y un fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, aparte de ser un fiel ministro, era un consolador. ¿Cuánto necesitamos también de esos hermanos que consuelan nuestras vidas? De esos hermanos que cuando hablan uno dice, hermano, siga hablando porque es que usted me da consuelo. Necesitamos de eso.
Siempre me acuerdo, y creo que ya los hermanos lo han visto, lo de Bernabé, porque Bernabé me parece un hombre tan tremendo en esa forma de consolar. Cuando llega a... Vamos a Hechos un momentico, antes de terminar. Sé que ya lo he leído muchas veces acá en la localidad, pero es que me encanta. Hechos 11:22. Bernabé, que su nombre no es Bernabé, le pusieron como apodo Bernabé, hijo de consolación. Y aquí dice en Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia. ¿Qué cosas? De que los de Antioquía, por causa del evangelio, o sea, ya les escucharon el evangelio y creyeron. Entonces empezaron a convertir ya otros que no eran solo judíos, sino que también ya eran gentiles. Y entonces llegaron esas noticias de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ese Bernabé también podríamos decirlo como Tíquico, que era un fiel ministro en el Señor, que era un amado hermano. Y acá nos dice entonces que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Pues es hermoso que el Señor permita que podamos ver la gracia en cada hermano, que no lo podamos ver como algo natural nomás, sino que podamos ver a cada hermano lo que el Señor ha puesto en cada uno, porque el Señor ha puesto tanto en cada uno, en nosotros mismos, entonces que no podamos ver solo lo normal, lo natural, sino la gracia del Señor. Y esa gracia del Señor que se están convirtiendo es una gracia tremenda, porque no solo el predicar el evangelio va a hacer que las personas se conviertan, sino la misma gracia ahí en ese lugar para que se conviertan las personas. Podía haber esa gracia. ¿Y qué hizo Bernabé? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Unas palabras de aliento, unas palabras de exhortación, de ánimo. Hermanos, por favor, con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Unas palabras de ánimo. Tíquico también podría ser un hermano así. Acá no nos dice, pero dice que va a consolar los corazones. ¿Cómo los va a consolar? Hablando también del hermano Pablo, de Pablo diciendo, Pablo está bien, Pablo es un ministro que todavía sigue enviando cartas y está con ánimo de salir de la cárcel para seguir predicando el evangelio. Estas buenas noticias que iban a consolar nuestros corazones. Pablo termina diciendo ya la carta: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sean con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Terminó la carta, gracias al Señor, y acá podemos ver muchas cosas. Una de las partes en donde vemos la guerra o la lucha, la vimos con Jesús, y Jesús utilizó la palabra para poder resistir, porque realmente dice que Satanás salió por un poco de tiempo. En resumen, Santiago nos da un poquito el resumen de toda esta lucha. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, lo dice Efesios, es fortaleceos en el Señor. Porque si realmente estamos sometiéndonos en el Señor, estamos siendo fortalecidos por el Señor. Someteos. Someteos es la misma parte en donde si estamos sometiéndonos al Señor, el Señor nos está fortaleciendo. Someteos pues a Dios. ¿Qué sigue? Se me perdió ya. Resistid al diablo. Efesios nos diría: vestidos de toda la armadura y estad firmes. Resistid al diablo. Y ya nos muestra Efesios un poco más cómo sería el resistir al diablo, andando de una forma recta delante del Señor. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No está diciendo que le ganamos, como digamos algunos hermanos, hoy le ganamos, hoy tuvimos una guerra poderosa y le ganamos. Realmente no es de ganarle. Acá nos dice es que él huirá de vosotros por un poco de tiempo, porque dice que hay días malos, o sea que el día malo vuelve a llegar a nosotros.
y volver a estar firmes. Y Él huirá de vosotros. 8, nuevamente, un poquito mejor. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué dice acá? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Orando en todo tiempo, como también nos lo decía ahí. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una lucha ganada, pero por poco de tiempo, porque necesitamos seguir. Pero una lucha ganada, a veces no las ganamos, pero el Señor tiene gracia y misericordia y nos vuelve a levantar. Entonces, eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Bonito el resumen de Santiago, porque nos lo dice ya muy resumido los versículos. Vestidos, fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura, y ahora resistid. Resistid al diablo, permanezcan firmes, y no vuelve a decir permanezcan firmes, permanezcan firmes. Entonces, qué bonito lo que el Señor nos muestra en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos consuela, Señor, en los momentos en donde necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la que nos consuela también en los momentos donde estamos tristes, donde necesitamos y a veces no sabemos qué hacer, Señor. Gracias porque es nuestro consejero tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder estar permaneciendo en ti, Señora, al poder dejarnos fortalecer por ti, al poder vivir para ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre, somos débiles y necesitamos bastarnos de esa gracia tuya, necesitamos del poder vivir para ti, Señor. Pero también como tu palabra nos dice que hay una armadura que necesitamos ponernos, ayúdanos a ponernos esta armadura, a poder andar como tú nos dices, andar como es digno, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos también en los momentos cuando desfallecemos, cuando perdemos la lucha. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona cuando tal vez en nuestra tentación fallamos y volvemos a mirar otras cosas, a perder la mirada de ti, Señor. Ayúdanos nuevamente a poder volver a mirarte a ti, a saber que tú venciste, Señor, aún siendo hombre, que fuiste tentado en todo, pero que nunca pecaste, Señor. Necesitamos tu ayuda para poder permanecer en esa posición que tú nos diste, Señor. Ya tú nos diste toda la posición, solo es permanecer firmes. Muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que nos animan, Señor, gracias por los hermanos que son enviados por otros para darnos consuelo a nuestros corazones, y gracias por esta carta tan bella que nos edificó. Muchísimas gracias por cada hermano, Señor, y como Pablo oraba, Señor, haz que realmente nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, y que podamos conocerte más con medio de tu palabra y conocer tu poder, tu fuerza, Señor, tu amor, todos los santos mirándote a ti, Padre. Te necesitamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.